Un instante contigo, con Danis Rodríguez. Del Dhammapada, capítulo 25, titulado El deseo. Versículo 19. Aquel que se halla libre de deseo y codicia, que es versado en etimología sagrada y conoce el verdadero significado de las palabras, que sabe cuál es la correcta agrupación de las letras y su secuencia, ha llegado a su último nacimiento en este mundo. De él se dice que es poseedor de la más profunda sabiduría. Vamos a considerar ahora, primeramente, en el análisis de esta interpretación, la sabiduría como liberación del lenguaje condicionado. Este texto alude a una comprensión sagrada del lenguaje, en lo que respecta a la etimología, significado, secuencia de letras, que no se reduce al mero conocimiento técnico o filológico. Se trata de su gnosis, una intuición profunda del verbo como principio estructurante de la realidad. En esta perspectiva, solo quien ha trascendido el deseo y la codicia puede penetrar ese nivel del lenguaje, pues su mirada no está condicionada por el ego o la instrumentalización del saber. Así el sabio, que conoce el verdadero significado de las palabras, no solo domina la lengua, ha pasado a habitar el logos. También consideremos el asunto del nacimiento último como metáfora de la transfiguración espiritual. El último nacimiento no remite a la muerte física ni al fin del retorno o de la existencia en humano cuerpo, en un sentido literal, sino a la consumación de un proceso de individuación espiritual. Este ser, libre de deseo, conocedor de la esencia del lenguaje, ha culminado la travesía humana, ha hecho del cuerpo y de la palabra un templo de lo invisible. No necesita volver, porque ya no queda en él fragmentación. Su sabiduría no es acumulativa, sino transformadora. Ha reordenado la conciencia en la raíz misma del ser. También consideraremos este asunto en su clave vedántica a la luz del Adhyata Vedanta, el conocimiento del verdadero significado de las palabras. Recuerda el estudio profundo del Sadha, palabra revelada, y los Mahavakyas, grandes declaraciones de los Upanishads, como Tattvayan Asi, tú eres eso. El sabio libre de deseo ha trascendido el maya, ilusión, que se expresa también a través del lenguaje ordinario. Solo quien ha comprendido la unidad entre Atman, el ser, y Brahman, el ser del ser, lo absoluto, puede ver más allá de la forma superficial de las palabras. Por eso se dice que ha llegado su último nacimiento, ha destruido el karma a través del conocimiento liberador, Nana, no por renuncia ritual, sino por iluminación interior. En una paralela analítica, consideremos también asimismo una clave budista, en este caso particular del canon Pali, la imagen del sabio que ha superado el deseo y comprende la verdadera naturaleza de las cosas, se alinea con la figura del Arhat o del Aranhat, el ser que ha destruido las impurezas mentales y no retorna al ciclo del samsara. Su relación con el lenguaje no es solo disciplinada, sino penetrante. Distingue entre el lenguaje convencional, Sammutisaka, y la verdad última, Paramartha Saka. Saber la correcta secuencia de las letras podría simbolizar la comprensión directa de la Paticca Samuppada, originación interdependiente, el modo en que los fenómenos surgen y cesan. Este conocimiento no es meramente intelectual, es transformador y conduce al cese del sufrimiento. Al tenor en su gnosis es de que la sabiduría, como don de Dios, es decir, el estado de ser partícipe de la sabiduría libre en nuestro Padre Madre, que es nuestro divino Elohim interior, nuestro Yeshua particular, en ese estado estamos, dijéramos, navegando entre el entendimiento perfecto de la verdad o del espacio mental, psicológico, verdadero de nuestro ser y del ser de nuestro ser. En esa estadía se experimenta esa sabiduría, que no es nuestra, que no es de la persona, que no es del yo, sino que es
del ser al cual nos hace partícipe. Por eso es necesario estar libre de deseo y de codicia. Y esto es profundo porque el deseo en sí, mucho más allá del yo, del ego, yace oculto y está simbolizada como una de las grandes bestias, descrita tanto en el Apocalipsis de Juan en Patmos como en todos los textos antiguos, y que en el Evangelio está muy especificado metafóricamente por Judas y en Egipto por Apophis. En todo caso, esta alegoría es del deseo, de la ilusión profunda y de las consecuencias de esa embriaguez, de ese sueño, de ese estado de letargia que nosotros confundimos con la vida, pero que no lo es, sino que es el deseo. En este caso, muy particular, este estado de deseo no es la vida, pero sin embargo nos hace sentir y considerar y convenir que sí lo es. Y es un autoengaño, es un engaño real, y se necesitan niveles de perfección para que el ser pueda llevarnos a la realidad absoluta donde se encuentra su sabiduría, y en ese estado es que podemos darnos cuenta de nuestro ensimismamiento producto de la individuación, o habernos identificado y petrificado, dijéramos, con el estado de individualidad. Y realmente allí es donde brilla el deseo, cuando nosotros queremos ser yo, cuando decidimos como tal, cuando lo expresamos, y es ahí lo grave del asunto, porque aquí aparece la palabra. Entonces la palabra como verbo tiene un aspecto interno que es triuno, que es triple, y dentro de ello, claro está también a nivel externo el concepto y los caracteres del lenguaje, del idioma, o como nosotros queramos llamar. Lo importante de todo esto es que el verdadero lenguaje es el lenguaje de la conciencia y del ser, y que siempre ha sido llamado bellamente, en forma poética, por los grandes sabios, como el orto purísimo de la divina lengua, es decir, el lenguaje de oro, el lenguaje del íntimo, de Atman, el inefable, que tiene como carácter el amor, la belleza y la perfección. Se asemeja al lenguaje mántrico, cuando se sucede el despertar de la conciencia y la iluminación de la conciencia. Porque nuestro lenguaje es egoico, anticrístico, subjetivo, acondicionado, y es un sueño, producto de un sueño. Así, sabio es aquel que no solamente ha sido libre del deseo, porque él lo ha desintegrado, incluyendo la causa causorum de ese estado egoísta y anticrístico, sino que también se ha liberado de la codicia. Aquí aparece otro emblemático monstruo del yo, uno de sus rostros, porque la codicia nos une, nos ata, nos esclaviza, produce dependencia, inseguridad bajo un manto de seguridad. Esta codicia, que simplemente es ser lo que no somos, con lo colateral que significaría tener lo que los demás tienen y ser como los demás son y no ser nosotros mismos, es, dijéramos, el aspecto paradójico del deseo, aunque la codicia contiene deseo y el deseo contiene codicia. Entonces, dentro de esta fluidez totalmente egoica o egocéntrica, encontramos sensaciones de todo tipo, pero también vemos allí un estado de inconsciencia e infraconsciencia total, porque la raíz que comparten estos agregados psicológicos nos llevan a la separatividad, a esa herejía, a la desunión, al ensimismamiento que llamo, y fatalmente al abismo, a la muerte segunda y al fracaso de no lograr la autorización íntima del ser, la integración del ser. La autorización íntima del ser no se debe desear, ni se debe codiciar, ni algo semejante, sino que es en su principio y en su base la expresión del ser que quiere hacernos libres, porque Él lo es, porque Él es lo que quiera que así sea y nos hace partícipe de su voluntad. Así sí, de lo contrario es un fracaso. No se puede lograr, porque todos los sabios nos han enseñado, y entre ellos el venerable maestro Samael Aun Weor y el Cristo Yeshua en Pandirá, que la autorización íntima del ser realmente es imposible,
pero lo hace posible en Dios, y en este caso nuestro Dios interno, que es nuestro divino Elohim particular. Así como nuestra mamá y nuestro papá nos enseñan a hablar, así también nuestra Madre Divina y nuestro Padre interno, en su parte, cuando se están perfeccionando, nos enseñan el orto purísimo de la divina lengua, con sus caracteres, con sus extensiones, con sus símbolos y con su poder de acción creativo. Por eso el sabio lo que imagina ve y es, y lo puede crear con su palabra. Entonces, cuando llegamos al estado creador de la palabra, del verbo, comprendemos que el que llega a ese estadio ha llegado a su último nacimiento, al menos en ese nivel, porque esto tiene misterio de misterio, porque nadie está exento de su último nacimiento per se, sino solamente el ser absolutamente perfeccionado, que es un Paramartasaya. Mientras tanto, no. ¿Cuál es el mensaje sencillo? Despertemos nuestra conciencia para que tengamos acceso al lenguaje real de las dimensiones superiores de la naturaleza en toda su manifestación, belleza y poder, para que comprendamos los mantras respectivos para que nos desarrollemos, para que cambie nuestra capacidad no solamente de vivir, sino también de percibir la vida en otra dimensionalidad más real, es decir, percibir la cosa en sí y poder lograr la liberación. Es lo que quiero comentar, compartir de este mensaje. Llamado eres, paz inverencial. De este mensaje. Llamado eres, paz inverencial.